¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si confiaras absolutamente todo a Dios, sin reservas? ¿Qué pasaría si soltaras por completo el control de tu vida y entregaras cada pensamiento, cada temor y cada deseo en sus manos? ¿Y si te dijera que confiar todo a Dios, sin dejar nada atrás, tiene el poder de transformar tu vida de una manera que nunca imaginaste? ¿Lo creerías? Lo que sucede cuando decidimos soltar el control y entregarnos por completo a Él es algo que muy pocos comprenden. Un secreto que, aunque está en las Escrituras, pocos se atreven a vivir. Lo que vas a descubrir en este video no solo cambiará tu perspectiva, sino que podría ser el punto de inflexión que estabas esperando. En este viaje vamos a hablar sobre el poder de confiar completamente en Dios, sin miedo ni dudas, y cómo esa confianza radical puede traer paz, restauración y una visión completamente nueva de la vida. La vida, en su esencia, está llena de incertidumbres. Todos buscamos respuestas, buscamos tener control, buscamos la certeza, pero ¿y si la verdadera paz y la verdadera libertad vinieran de soltar ese control? Hay una poderosa verdad oculta en las Escrituras que nos invita a entregar todo, sin reservas, sin condiciones. Pero hay algo más. Confiar en Dios no es solo una cuestión de fe, es un acto radical de rendición. Es un acto que cambia el curso de nuestra vida. La pregunta es, ¿te atreverías a dar ese paso? Hoy te invito a unirte a este viaje de revelación. Si te quedas hasta el final, descubrirás una clave que puede desbloquear bendiciones en tu vida. Una clave que transformará tu manera de relacionarte con Dios y con el mundo que te rodea. Al final de este video, entenderás cómo soltarlo todo en las manos de Dios puede traer una paz inexplicable, una confianza profunda y una nueva forma de caminar en la fe. Antes de continuar, quiero que te comprometas con este estudio. Si estás listo para dejar todo en manos de Dios, comenta "Paz en Cristo" en los comentarios. Esta es tu oportunidad para conectar profundamente con este mensaje y comprometerte con el camino de la confianza total en Dios. Además, si das me gusta y compartes este video, estarás permitiendo que más personas encuentren lo que necesitan, porque muchos están buscando respuestas y señales divinas, y tú puedes ser el vehículo para llevarles este mensaje. Es por eso que te animo a que participes desde el inicio, dándole like, comentando y compartiendo. Estás no solo aprendiendo para ti, sino ayudando a que la palabra de Dios llegue a más corazones necesitados. Felicitaciones por ser parte activa de este canal. Ahora, vamos a comenzar este viaje. ¿Estás listo para descubrir lo que pasa cuando confías todo a Dios sin reservas? ¿Qué pasa cuando realmente decides confiarle todo a Dios? ¿Qué sucede en tu vida cuando no solo dices "te entrego todo, Señor", sino que realmente vives esa entrega? La respuesta está en el poder transformador de la rendición completa. Cuando confiamos todo a Dios sin reservas, algo increíble ocurre en nuestro corazón. No solo experimentamos paz, sino que comenzamos a ver nuestra vida desde una perspectiva totalmente nueva. Nos damos cuenta de que el peso de las preocupaciones, las dudas y las ansiedades que antes nos abrumaban desaparecen. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque al soltar el control, le permitimos a Dios tomar el lugar que le corresponde, un lugar de autoridad y poder absoluto en nuestras vidas. La Biblia nos dice que cuando confiamos en Él con todo nuestro ser, Él guiará nuestros pasos y nos dará descanso. En Proverbios 3, 5, 6 se nos enseña a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Es un acto de fe radical, una rendición que desafía nuestra naturaleza humana,
que quiere tener todo bajo control. Sin embargo, es en esa rendición donde encontramos la verdadera libertad. Pero ¿cómo podemos llegar a ese punto de confianza plena? La clave está en un acto de fe radical. No es solo confiar en Dios cuando las cosas van bien, sino en los momentos más difíciles, cuando todo parece fuera de control. Allí es donde realmente demostramos nuestra fe. Nos encontramos con el desafío de confiar cuando nuestras emociones nos dicen lo contrario, cuando la incertidumbre nos llena de miedo. Pero Dios nos invita a soltar el control, a entregarle nuestros miedos y nuestras preocupaciones. Imagina, por un momento, entregando no solo lo que es fácil para ti, sino también lo que temes más. ¿Qué pasa con tus miedos, con tus deseos no cumplidos, con tus sueños rotos? Cuando decides entregarlos todo a Dios, te das cuenta de que Él no solo toma tu carga, sino que te da una nueva visión, una nueva dirección para tu vida. La entrega no es una pérdida, sino una ganancia. Es el primer paso hacia una vida plena y abundante en Cristo. ¿Qué sentirías si pudieras soltar todas esas cargas y dejar que Dios te guíe por su camino perfecto? Esa es la promesa de confiarle todo, sin reservas. No es una tarea sencilla, pero es un viaje de fe que cambiará tu vida. No se trata de resolver todo por ti mismo, sino de confiar en el poder de Dios para transformar tu vida. Cada vez que confías, el peso del mundo se aligera y el camino se vuelve más claro. El Espíritu Santo empieza a trabajar en tu corazón, trayendo paz donde antes había caos, esperanza donde había desesperación. La rendición total a Dios es un proceso. No sucede de inmediato, pero cada paso que das hacia Él te acerca más a una vida llena de propósito y paz. Y aunque la confianza plena puede ser difícil, te aseguro que es el camino hacia la verdadera libertad. ¿Qué sucede cuando realmente confías todo a Dios sin reservas? No solo experimentas paz, sino que entras en un proceso profundo de restauración espiritual. El poder de confiar plenamente en Dios no solo se manifiesta en una mayor paz, sino también en una transformación interna que te lleva a un nivel más profundo de conexión con Él. Cuando tomamos la decisión de entregar todo a Dios, nuestra vida comienza a ser restaurada en todos los niveles. Las heridas del pasado, las cargas emocionales, los temores que nos han acompañado durante años, comienzan a ser sanados. Esta restauración espiritual no es algo que podamos lograr por nuestros propios esfuerzos, sino que es un regalo de Dios, que nos ofrece una nueva oportunidad para vivir según su propósito. La clave de esta restauración radica en nuestra disposición a soltar, a rendirnos ante Dios y permitirle que trabaje en nuestro corazón. La Biblia nos habla de la renovación de nuestra mente en Romanos 12:2, donde se nos invita a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento. Este proceso de renovación comienza cuando decidimos confiar en Él con todo nuestro ser, sin reservas. Al confiar completamente en Dios, nuestra perspectiva sobre la vida cambia. De repente, comenzamos a ver las situaciones desde su mirada, entendiendo que todo lo que ocurre tiene un propósito divino. Las dificultades que antes parecían insuperables se convierten en oportunidades para experimentar su poder y su gracia. Es en esos momentos de rendición donde somos más vulnerables, pero también donde Dios puede hacer su obra más profunda en nosotros. Imagina cómo cambiaría tu vida si pudieras soltar las cargas emocionales y espirituales que has estado llevando durante tanto tiempo. ¿Qué pasaría si pudieras entregar cada preocupación a Dios y confiar plenamente en su soberanía? Esa es la invitación que Dios nos hace, entregarle todo sin reservas, sabiendo que Él tiene el control total.
La restauración que experimentamos al confiar todo a Dios no solo se refiere a la sanación de las heridas emocionales, sino también a un renacer espiritual. Es un proceso que nos lleva a entender nuestra identidad en Cristo y el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Cuando confiamos en Él, descubrimos que no solo somos perdonados, sino que somos transformados. La restauración que Él ofrece nos capacita para vivir de una manera que refleja su amor y su gracia. Este proceso de restauración no ocurre de la noche a la mañana, pero cada día que decidimos confiar en Él más profundamente, estamos un paso más cerca de experimentar la plenitud de su paz y su propósito para nuestra vida. La restauración espiritual es un viaje que nunca termina, pero cada paso nos lleva más cerca de la vida abundante que Jesús promete. Cuando confías todo a Dios sin reservas, no solo experimentas paz y restauración espiritual, sino que comienzas a ver cómo lo imposible se convierte en posible. Dios, en su infinita sabiduría y poder, puede abrir puertas que antes parecían cerradas, guiarte por caminos que nunca habrías imaginado y cambiar la dirección de tu vida de manera asombrosa. La confianza plena en Dios no solo cambia tu perspectiva interna, sino que también tiene un impacto tangible en el mundo que te rodea. Al rendirnos completamente a Él, comenzamos a ver que las situaciones que antes parecían ser barreras insuperables, ahora se convierten en oportunidades para ver el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas. Y esto no es solo una esperanza vacía, es una realidad tangible que se manifiesta cuando dejamos de luchar por el control y dejamos que Dios obre. La Escritura nos habla de esto en el Evangelio de Mateo 17:20, donde Jesús dice: «Si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Este versículo nos recuerda que la confianza plena en Dios tiene el poder de mover montañas. No se trata de la magnitud de nuestra fe, sino de la magnitud de aquel en quien confiamos. Cuando confiamos sin reservas, experimentamos cómo las barreras se desmoronan y los caminos se abren ante nosotros. Imagina, por un momento, enfrentando una situación que parece absolutamente imposible. Tal vez es una enfermedad incurable, una relación rota o una lucha financiera. ¿Qué pasaría si pudieras confiar completamente en Dios para intervenir en esa situación? La Biblia nos enseña que cuando confiamos plenamente en Él tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia. No se trata de tener control, se trata de confiar en su poder absoluto para hacer lo que parece imposible. Este tipo de fe radical no es fácil. Es un acto de valentía, un paso que requiere soltar todo lo que hemos estado intentando manejar por nosotros mismos. Pero cuando tomamos ese paso y confiamos completamente, descubrimos que Dios es más que capaz de hacer lo que nosotros no podemos. Él abre puertas que nadie puede cerrar y nos guía por caminos que nunca hubiéramos imaginado. La verdadera confianza en Dios, sin reservas, también nos da la libertad de actuar con valentía. Ya no estamos atados por el miedo al fracaso o la duda, porque sabemos que el mismo Dios que creó el universo está de nuestro lado. Y cuando sabemos que Dios está con nosotros, las posibilidades son infinitas. Al confiar en Él, nos liberamos de las limitaciones humanas. Ya no nos medimos por lo que nuestras fuerzas pueden lograr, sino por lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Confiar plenamente en Dios es abrir el corazón a lo imposible, y es en ese espacio donde Él obra de manera sobrenatural. En el momento en que decides entregar todo a Dios, sin reservas, algo más sucede que simplemente ver cambios en tus circunstancias externas. Tu corazón se alinea con su propósito divino,
y comienza un proceso profundo de transformación que va más allá de lo visible. La verdadera confianza no solo abre puertas a lo imposible, sino que despierta un propósito en tu vida que no habías visto antes. Muchos de nosotros buscamos un propósito, deseamos entender por qué estamos aquí y qué debemos hacer con nuestras vidas. Pero a menudo nos olvidamos de que el propósito de Dios no se encuentra en el control, sino en la rendición. Al confiarle todo, nos alineamos con su voluntad, y eso abre el camino hacia una vida llena de propósito y significado. Cuando confiamos sin reservas, Dios comienza a revelar su propósito para nosotros de una manera más clara. Este no es un propósito impuesto desde fuera, sino uno que está escrito en el corazón de cada uno de nosotros. Un llamado divino que solo puede ser comprendido cuando nos entregamos por completo a Él. Es cuando soltamos nuestras expectativas y deseos personales que comenzamos a ver lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿Alguna vez has sentido que tu vida no tiene dirección o que tus esfuerzos no están alcanzando lo que esperabas? Es posible que lo que te falte no sea esfuerzo, sino rendición. Cuando dejamos de forzar las cosas y confiamos completamente en Dios, nos damos cuenta de que Él ya ha preparado un camino para nosotros. Y lo más hermoso es que ese camino está lleno de oportunidades que reflejan su propósito eterno. La Biblia nos recuerda en Jeremías 29:11 que yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo no solo nos habla de la promesa de Dios, sino de cómo ese futuro se revela cuando confiamos en Él y nos alineamos con su voluntad. Al rendirnos, dejamos que Él nos guíe, y ese propósito se convierte en una realidad tangible en nuestras vidas. Imagina por un momento lo que significaría caminar completamente alineado con el propósito divino. No se trata de tener una vida sin dificultades, pero sí de vivir con un propósito claro, sabiendo que todo lo que ocurre tiene un propósito más grande. Cada desafío, cada paso que damos, nos lleva más cerca de comprender lo que Dios ha preparado para nosotros. Este viaje de confianza total no solo cambia nuestras circunstancias externas, sino que cambia nuestra visión de la vida misma. Nos damos cuenta de que nuestra existencia no es accidental, sino que somos parte de algo mucho más grande, un plan divino que se despliega a medida que confiamos más y más en Él. El momento en que decidimos confiar todo a Dios, sin reservas, algo poderoso ocurre dentro de nosotros. De repente, nos vemos a nosotros mismos no como somos, sino como Él nos ve. Esta confianza no solo cambia nuestras circunstancias externas, sino que también transforma nuestra identidad interna. Es un cambio radical en la forma en que nos vemos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Cuando confiamos completamente en Dios, comenzamos a entender que nuestra verdadera identidad no está definida por lo que hemos logrado, ni por las etiquetas que nos ha puesto el mundo, sino por lo que Él ha dicho acerca de nosotros. En Efesios 2:10, la Biblia nos recuerda que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esta verdad nos recuerda que, al confiar en Dios, nos alineamos con el propósito original para el que fuimos creados. La confianza en Dios no es solo un acto de fe, es un acto de reconocimiento de nuestra verdadera identidad. A menudo nos definimos por nuestras circunstancias, por lo que hemos experimentado, por nuestros fracasos o por nuestras victorias. Pero cuando confiamos todo a Dios, comenzamos a vernos como Él nos ve, como hijos e hijas amados, redimidos por su gracia y llamados a un propósito divino.
Este cambio de perspectiva es uno de los frutos más poderosos de la confianza total. No es solo que comenzamos a vernos de manera diferente. Al hacerlo, comenzamos a actuar de manera diferente. Nuestra identidad renovada en Cristo nos da la valentía de caminar en el llamado que Él tiene para nosotros, sin temor ni dudas. Ya no estamos atrapados en las limitaciones de nuestras inseguridades o en las expectativas del mundo. Estamos libres para vivir como realmente somos, personas llamadas a reflejar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. La verdadera confianza nos permite vivir esta nueva identidad, sin reservas, sin miedo a ser rechazados o incomprendidos. Nos da la seguridad de saber que, independientemente de las circunstancias, somos hijos de un Dios soberano que tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Este es el regalo de la confianza total. No solo cambia lo que nos rodea, sino que renueva lo que somos en lo más profundo de nuestro ser. Imagina por un momento vivir cada día con esta nueva identidad, sabiendo que eres amado, aceptado y llamado a algo más grande que tus propios deseos o miedos. La confianza en Dios nos da la libertad de vivir esa identidad con valentía, con propósito y con la certeza de que Él está con nosotros en cada paso del camino. Cuando depositamos toda nuestra confianza en Dios, sin reservas, algo extraordinario comienza a suceder. El miedo y la ansiedad que antes nos controlaban empiezan a perder su poder. Es como si una fuerza invisible, pero real, nos liberara de las cadenas que nos mantenían atrapados en nuestros temores. Esta confianza no solo cambia nuestra perspectiva sobre la vida, sino que nos otorga una libertad interna que no depende de las circunstancias externas. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde el miedo al futuro, al fracaso, a lo desconocido, parece acecharnos constantemente, pero la confianza en Dios es como un ancla firme en medio de la tormenta. Nos recuerda que, aunque no podemos controlar lo que nos sucede, podemos confiar en aquel que tiene el control absoluto. Cuando depositamos toda nuestra fe en Él, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas. Él camina con nosotros, nos sostiene y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. La ansiedad, ese temor constante al futuro, pierde su poder cuando confiamos completamente en Dios. En Filipenses 4, 6, 7 se nos enseña: no se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este versículo no solo nos invita a confiar en Dios, sino que nos promete una paz que no tiene explicación humana. Una paz que viene cuando dejamos de intentar controlar cada aspecto de nuestras vidas y confiamos en Él. Al confiar todo a Dios, encontramos un refugio en Él. Ya no vivimos con el peso de la ansiedad que nos roba la paz. No significa que las dificultades desaparezcan, pero significa que nuestra respuesta a ellas cambia. En lugar de ser arrastrados por el miedo, nos fortalecemos en la certeza de que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, un plan lleno de esperanza y de bien. La verdadera confianza elimina la necesidad de controlar, nos libera del miedo al fracaso, del miedo a no ser suficientes, del miedo al futuro. Nos permite vivir en el presente, sabiendo que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros, incluso en los momentos de incertidumbre. Esta libertad no es algo que podamos obtener por nosotros mismos, sino que es un regalo que recibimos cuando nos entregamos por completo a Él. Imagina por un momento vivir sin el peso de la ansiedad, sin el constante temor de lo que podría pasar.
¿Cómo cambiaría tu vida si pudieras confiar en Dios por completo, sabiendo que Él tiene el control de todo? La confianza en Él no solo nos libera del miedo, sino que nos llena de una paz profunda y duradera, que permanece en medio de cualquier tormenta. Hay momentos en la vida en los que todo parece fuera de control, cuando las circunstancias nos desafían a tal punto que nos sentimos impotentes. Sin embargo, lo que sucede cuando decidimos confiar completamente en Dios es algo que solo los testigos de su poder pueden comprender. Esa confianza no solo transforma nuestra vida, sino que nos convierte en testigos vivos de los milagros que Él está obrando en nosotros y a través de nosotros. La confianza plena en Dios no solo nos da paz, libertad y propósito, sino que también nos coloca en el centro de una historia más grande, una historia que no es solo nuestra, sino la de su gloria manifestada en el mundo. Al confiar sin reservas, nos convertimos en participantes activos en los milagros de Dios. Cada paso de fe que damos, cada entrega que hacemos, nos coloca más cerca de experimentar su poder de una manera tangible. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo nos recuerda que mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nos rendimos completamente a Dios, permitimos que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. No es en nuestros propios esfuerzos donde vemos el milagro, sino en el momento en que dejamos de luchar por controlar todo y confiamos plenamente en Él. Es cuando nos reconocemos vulnerables, cuando nos damos cuenta de que no tenemos el control, que Dios entra y hace lo que nosotros no podemos hacer por nuestra cuenta. Este tipo de confianza no solo trae una paz profunda, sino que también nos permite ser testigos de lo sobrenatural. Nos damos cuenta de que Dios no solo está obrando en nuestra vida de manera interna, sino también en las situaciones externas que nos rodean. Al confiar completamente en Él, vemos cómo las circunstancias que antes parecían imposibles se alinean con su voluntad perfecta. Las puertas se abren, las montañas se mueven y los milagros se vuelven una realidad diaria. Imagina por un momento viviendo cada día con la expectativa de ver lo milagroso en lo ordinario. ¿Cómo cambiaría tu vida si pudieras vivir con los ojos abiertos a las maravillas que Dios está obrando? La confianza total no solo nos da paz, sino que nos permite ser testigos del milagro que Dios está haciendo en nuestro interior y a nuestro alrededor. Al entregarle todo, no solo experimentamos su poder, sino que también se convierte en un testimonio vivo para los demás de lo que Dios puede hacer cuando confiamos completamente en Él. Al confiar completamente en Dios, no solo cambiamos nuestra perspectiva interna, sino que también comenzamos a ver el mundo de manera diferente. Las dificultades y los desafíos que antes nos parecían obstáculos insuperables, ahora los vemos como oportunidades divinas para experimentar el poder transformador de Dios. La verdadera confianza en Dios no elimina la adversidad, pero la transforma en algo mucho más grande, una oportunidad para ver su gloria de una manera nueva. Cada vez que enfrentamos una prueba, un desafío o una adversidad, la tentación es ver la situación como algo negativo, como un peso que no podemos soportar. Pero cuando confiamos plenamente en Dios, algo asombroso sucede. Dejamos de ver las dificultades como barreras y comenzamos a verlas como el terreno fértil donde Él puede obrar de manera milagrosa. Es en medio de la lucha donde encontramos la oportunidad para experimentar su poder de manera más profunda. La Escritura nos enseña en Romanos 8:28 que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa no solo nos da esperanza, sino que nos desafía a cambiar nuestra manera de ver los desafíos. Cada dificultad, cada problema, cada obstáculo
no es un fin en sí mismo, sino una oportunidad para que Dios muestre su poder en nuestras vidas. Cuando confiamos en Él, no solo nos enfrentamos a la adversidad con fe, sino que comenzamos a ver cómo esa misma adversidad se convierte en el medio para que Él nos moldee, nos purifique y nos lleve a un nivel más profundo de relación con Él. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si pudieras ver cada dificultad como una oportunidad para que Dios haga algo grande en ti. ¿Qué pasaría si, en lugar de temer las pruebas, las abrazaras con la certeza de que Dios está a tu lado, usándolas para tu bien? La confianza en Dios no significa que las pruebas desaparezcan, pero sí significa que podemos enfrentar las adversidades con un corazón lleno de esperanza, sabiendo que Él está trabajando en todo para transformarlo en algo bueno. Cada vez que confiamos en Dios en medio de la adversidad, estamos abriendo la puerta para que Él haga lo imposible. La confianza en Él no solo cambia cómo enfrentamos los desafíos, sino que nos da una visión eterna de lo que está sucediendo en nuestras vidas. En lugar de ver las dificultades como un castigo o una carga, comenzamos a verlas como una oportunidad para ser más como Cristo, para crecer en fe y para ver cómo Dios usa incluso los momentos más difíciles para hacernos más fuertes y más fieles. En medio de la vida, cuando las tormentas parecen no cesar y las pruebas parecen interminables, muchos se preguntan: ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué Dios permite que atraviese este dolor tan profundo? La historia de Job es un claro ejemplo de cómo la confianza total en Dios, incluso cuando todo parece estar en contra, tiene el poder de transformar el sufrimiento en bendición. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, se vio repentinamente enfrentado a una serie de tragedias inimaginables. Perdió su riqueza, su salud y, lo más doloroso, a sus hijos. A pesar de su sufrimiento, Job nunca dejó de confiar en Dios. Medio de su dolor, exclamó en Job 13:15, «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Estas palabras son un testimonio de una fe y confianza tan profundas que no dependían de las circunstancias, sino de la seguridad en que, aún en el dolor, Dios tenía el control. La vida de Job nos muestra que la verdadera confianza no está limitada a los momentos de paz y prosperidad. Es fácil confiar cuando todo va bien, pero la verdadera prueba de la fe llega cuando nos enfrentamos a la adversidad. Job, al igual que muchos de nosotros, pasó por momentos de desesperación, cuestionando el porqué de su sufrimiento. Sin embargo, en su angustia, Job nunca abandonó la esperanza en Dios. Su confianza no se basaba en entender todo lo que estaba sucediendo, sino en saber que Dios, en su sabiduría infinita, tenía un propósito que trascendía su sufrimiento. La historia de Job es un recordatorio poderoso de que la confianza en Dios no depende de lo que vemos, sino de lo que sabemos en lo más profundo de nuestro ser, que Dios es fiel, justo y soberano, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Aunque Job luchó con sus dudas, nunca perdió su confianza en el carácter de Dios. Él sabía que, al final, Dios tenía el control de su vida y que no había nada en este mundo que pudiera separarlo de su amor y cuidado. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras confiar en Dios con la misma seguridad que Job, sabiendo que, aunque enfrentes pruebas difíciles, Dios tiene un propósito para cada situación. La historia de Job nos enseña que la confianza total no se trata de entender todos los detalles, sino de creer que Dios está trabajando, incluso cuando no vemos el panorama completo. Al igual que Job, podemos aprender a confiar en Dios,
no solo en los momentos buenos, sino también en los momentos de dolor y sufrimiento, sabiendo que Él tiene el control y que al final su propósito se cumplirá. La historia del cruce del Mar Rojo es uno de los relatos más poderosos de la Biblia, un ejemplo eterno de lo que ocurre cuando decidimos confiar totalmente en Dios, incluso cuando todo parece estar en contra. Imagina el escenario. El pueblo de Israel, liberado de la esclavitud en Egipto, se encuentra atrapado entre el mar y el ejército del faraón. La situación es desesperada, las probabilidades están en su contra y no hay salida aparente. Pero fue en ese momento de absoluta vulnerabilidad cuando Dios mostró su poder de manera sobrenatural. En Éxodo 14, 21, 22 leemos que cuando Moisés levantó su mano sobre el mar, el Señor apartó el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche, convirtiendo el mar en tierra seca. Las aguas quedaron divididas y los hijos de Israel pasaron por el medio del mar, sobre tierra seca, con las aguas como murallas a su derecha y a su izquierda. Esta intervención divina no solo salvó a los israelitas, sino que les dio una nueva visión sobre lo que significa confiar completamente en Dios, sin reservas. Moisés y los israelitas no tenían ninguna forma humana de saber cómo escapar. De hecho, sus opciones eran limitadas. Tenían el mar frente a ellos, el ejército de Egipto persiguiéndolos por detrás y sin una idea clara de cómo sobrevivir. Pero fue en esa aparente desesperación donde la verdadera confianza en Dios se puso a prueba. Moisés, al igual que nosotros en nuestras vidas, no sabía cómo sería la salida, pero sabía que si confiaba en Dios, algo asombroso sucedería. La verdadera confianza no se basa en la certeza de los resultados, sino en la seguridad de que sin importar lo que ocurra, Dios está en control. Moisés confió en Dios incluso cuando no veía una solución lógica, y Dios le mostró que su confianza no era en vano. El cruce del Mar Rojo es una representación de cómo, cuando entregamos todo a Dios sin reservas, Él abre caminos donde no hay caminos y transforma lo imposible en posible. Esta historia nos invita a poner nuestra confianza en Dios incluso cuando nuestras circunstancias parecen imposibles de superar. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida nos encontramos frente a un mar rojo? Las situaciones que parecen insuperables, las pruebas que nos desafían y los miedos que nos paralizan. Tal vez sientes que no hay salida, que el camino está bloqueado, que las dificultades son demasiado grandes para enfrentarlas. Sin embargo, como Moisés, podemos recordar que Dios tiene el poder de abrir caminos en medio de nuestras circunstancias más oscuras. La clave está en confiar en Él completamente, sin reservas, sabiendo que aunque no entendamos el cómo o el cuándo, Él está obrando para nuestro bien. El cruce del Mar Rojo no solo fue un milagro de liberación, sino también una revelación profunda sobre la fidelidad de Dios. Al confiar completamente en Él, experimentamos su poder de maneras que nunca imaginamos. Aunque el camino no siempre es claro y las dificultades parecen grandes, nuestra fe en su soberanía y poder nos da la fuerza para seguir adelante. En la vida enfrentamos obstáculos que parecen insuperables, pero es en esos momentos cuando nuestra fe puede brillar más. Al igual que Moisés, somos llamados a confiar en Dios incluso cuando todo parece perdido. El acto de confiar en Él, de entregarle todo sin reservas, no solo nos da la paz de saber que Él tiene el control, sino que nos abre a una nueva forma de ver la vida, donde lo imposible se convierte en una oportunidad para ver su gloria. La historia de Moisés y el cruce del Mar Rojo nos recuerda que, aunque no siempre veremos una solución inmediata, Dios está trabajando en cada detalle de nuestra vida. La confianza total en Él nos lleva a un lugar de paz y esperanza,
donde las dificultades no nos derrotan, sino que se convierten en oportunidades para experimentar el poder transformador de su presencia. Así como el pueblo de Israel experimentó la liberación de la esclavitud, también nosotros podemos experimentar una liberación en nuestras vidas cuando confiamos plenamente en Dios. La confianza que depositamos en Él no solo transforma nuestras circunstancias, sino que nos transforma a nosotros, permitiéndonos vivir con la esperanza de que, al final, Dios siempre hace lo mejor para los que confían en Él. Cuando le damos todo a Dios, sin reservas, experimentamos una transformación que cambia nuestra vida por completo. A veces, no sabemos lo que eso realmente significa hasta que lo vemos reflejado en las Escrituras. La parábola del Hijo Pródigo es una ilustración profunda de lo que sucede cuando volvemos a confiar en Dios completamente, incluso cuando hemos fracasado, nos hemos alejado y nos sentimos indignos de su amor. En Lucas 15, 11, 32, Jesús nos cuenta la historia de un hombre que tenía 2 hijos. El más joven, después de recibir su herencia, decide irse a un país lejano y vivir de manera desenfrenada, gastando todo lo que tenía. Al final, se encuentra en una situación desesperada, sin dinero, sin amigos, y trabajando como cuidador de cerdos, deseando comer lo que comían los animales. En su desesperación, se da cuenta de su error y decide regresar a la casa de su padre, no con la esperanza de ser recibido como hijo, sino como un simple trabajador. Sin embargo, cuando el padre lo ve desde lejos, corre hacia él, lo abraza y le da una bienvenida llena de amor y perdón. A pesar de todo lo que el hijo había hecho, el padre lo recibe con los brazos abiertos, sin condiciones. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado, dice el padre. Lucas 15:24. Esta parábola es un claro ejemplo de lo que significa confiar totalmente en Dios, incluso cuando sentimos que hemos fallado. El hijo pródigo, al principio, pensó que no merecía el amor de su padre, pero al regresar descubrió que el amor y la misericordia de su padre no tenían reservas. El padre lo recibió de nuevo, no porque el hijo se lo mereciera, sino porque su amor era incondicional. Al igual que el hijo pródigo, todos tenemos momentos en los que nos alejamos, en los que nos sentimos perdidos o indignos de la gracia de Dios. Sin embargo, la confianza total en Dios implica volver a Él, sin importar lo que hayamos hecho o lo lejos que hayamos ido. Cuando regresamos con un corazón sincero, Dios nos recibe con los brazos abiertos, dispuesto a restaurarnos y a mostrarnos su amor incondicional. Imagina por un momento lo que sucedería si pudiéramos confiar en Dios con la misma seguridad que el hijo pródigo confiaba en el amor de su padre. Aunque había fallado, no dudó en regresar. Sabía que sin importar lo que había hecho, su padre lo recibiría. La verdadera confianza en Dios no se basa en nuestra perfección, sino en su capacidad de perdonarnos, restaurarnos y darnos una nueva oportunidad. Esta parábola nos enseña que, aunque muchas veces sentimos que estamos demasiado lejos de Dios o que hemos fallado demasiado, su amor nunca nos abandona. Él está esperando que volvamos a Él con un corazón sincero, dispuesto a restaurarnos como el Padre restauró al Hijo pródigo. La confianza total en Dios es el primer paso para experimentar esa restauración. La vida del Hijo pródigo es un ejemplo de cómo, incluso cuando nos alejamos y fallamos, podemos regresar a Dios y ser recibidos con un amor que trasciende nuestras fallas. Esa es la confianza que transforma nuestra vida. Saber que no importa lo que hayamos hecho, siempre hay un lugar para nosotros en los brazos de Dios. Hay momentos en la vida cuando todo parece estar en nuestra contra. Los obstáculos parecen
enormes, las dificultades insuperables, y las fuerzas parecieran no alcanzar. Pero la historia de David y Goliat nos enseña un principio eterno. Cuando confiamos completamente en Dios, incluso lo que parece ser una batalla perdida se convierte en una victoria. En 1 Samuel 17, encontramos a un joven pastor llamado David enfrentándose al gigante Goliat, un guerrero temido por todo el ejército de Israel. Goliat, con su altura y su fuerza, representaba lo imposible. Ningún hombre en el ejército de Israel se atrevió a enfrentarlo. Pero David, un joven sin experiencia en combate, confiando completamente en Dios, aceptó el desafío. En 1 Samuel 17:45, David respondió al gigante: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». David no se dejó intimidar por las circunstancias. Aunque no tenía la armadura ni las armas de un soldado experimentado, tenía algo mucho más poderoso: una confianza total en Dios. Él sabía que, aunque todo el ejército de Israel no podía vencer a Goliat, Dios era más grande que cualquier gigante. David confiaba en que Dios lo había elegido para esta batalla y con esa confianza dio el paso adelante. Cuando David lanzó la piedra, algo extraordinario ocurrió. El gigante Goliat cayó al suelo. La confianza de David en Dios, su total entrega a Él, lo convirtió en un instrumento de victoria. No fue la habilidad de David lo que derrotó a Goliat, sino la fe en que Dios estaba con él. Esta historia nos enseña que, aunque nuestras batallas puedan parecer imposibles, cuando confiamos totalmente en Dios, no hay gigante que pueda derrotarnos. Al igual que David, todos enfrentamos gigantes en nuestras vidas. Tal vez sea una enfermedad, una crisis financiera, una relación rota o un temor profundo. En esos momentos, la tentación es ver el problema como insuperable, como algo que nos aplastará. Pero la historia de David nos recuerda que con Dios a nuestro lado no hay obstáculo demasiado grande. La confianza en Dios nos da el valor para enfrentar lo que parece ser un desafío invencible. David, con su fe inquebrantable, vio más allá de su tamaño físico y de la amenaza de Goliat. Él vio a un Dios que es más grande que cualquier problema, más grande que cualquier gigante que podamos enfrentar. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si pudieras confiar en Dios con la misma certeza que David. ¿Cómo enfrentarías tus gigantes si supieras con todo tu corazón que el mismo Dios que estaba con David está contigo? La confianza total no solo nos da la victoria en nuestras batallas, sino que nos transforma, nos hace invencibles en Cristo. No porque seamos fuertes, sino porque Él es más grande que cualquier adversidad. Al igual que David, podemos mirar a nuestros gigantes con fe, sabiendo que con Dios a nuestro lado, la victoria está asegurada. No importa lo que nos diga el mundo o lo que veamos a nuestro alrededor. La confianza en Dios nos permite ver más allá de la apariencia de las circunstancias. Nos da la valentía de dar el paso adelante, con la certeza de que Dios está con nosotros, haciendo lo imposible posible. Hay momentos en los que la vida nos desafía de tal manera que sentimos que no podemos más. Las dificultades parecen superar nuestras fuerzas y las circunstancias nos hacen dudar de nuestras capacidades. Sin embargo, la historia de Pedro caminando sobre el agua, narrada en Mateo 14, 22, 33, nos muestra cómo la verdadera confianza en Dios puede hacernos superar nuestros límites y lograr lo imposible. En esta famosa historia, después de alimentar a los 5,000, Jesús envía a sus discípulos a cruzar el mar en un bote. Mientras tanto, Él se queda en la orilla para orar. En medio de la noche, una gran tormenta se desata y los discípulos,
Temerosos, ven a Jesús acercándose a ellos, caminando sobre las aguas. Al principio creen que es un fantasma, pero Jesús les dice: «Anímense, soy yo, no teman». Pedro entonces, lleno de fe, responde: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua». Jesús le responde: «Ven». Y Pedro, con los ojos puestos en Jesús, comienza a caminar sobre las aguas. Pero algo interesante sucede. Cuando Pedro ve la violencia del viento y las olas, comienza a dudar y al instante se hunde. Grita: «Señor, sálvame». Jesús lo toma de la mano y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». La historia de Pedro caminando sobre el agua nos enseña que cuando confiamos plenamente en Jesús, somos capaces de hacer cosas que parecen imposibles. Pedro, al principio, dio un paso de fe y caminó sobre el agua, pero cuando su mirada se desvió de Jesús y se centró en las dificultades a su alrededor, comenzó a hundirse. La lección aquí es clara. La confianza total en Dios no depende de las circunstancias que nos rodean, sino de nuestra fe en su poder. A veces, como Pedro, nos lanzamos a confiar en Dios, pero cuando enfrentamos las tormentas de la vida, empezamos a dudar. Vemos los problemas, las dificultades y el miedo y dejamos que estos nos hagan vacilar. La confianza en Dios es como caminar sobre el agua. Mientras mantenemos nuestros ojos en Él, no hay nada que no podamos superar. Pero cuando nuestra atención se desvía, empezamos a hundirnos. ¿Alguna vez has sentido que cuando te lanzas a confiar en Dios, las dificultades de la vida te hacen dudar? Tal vez, al igual que Pedro, comienzas un paso de fe, pero las tormentas de la vida, el miedo o las inseguridades te hacen tambalear. Es en esos momentos cuando necesitamos recordar que, aunque las olas sean fuertes y el viento feroz, Dios está con nosotros. Jesús no abandonó a Pedro en medio de la tormenta, sino que extendió su mano para salvarlo. De igual manera, cuando confiamos plenamente en Él, Él está allí para sostenernos. El acto de caminar sobre el agua no es solo un milagro físico, sino una ilustración espiritual de cómo la confianza en Dios nos permite hacer lo que parece imposible. Pedro fue capaz de caminar sobre las aguas, no por su propio poder, sino porque Jesús le dio el poder para hacerlo. Del mismo modo, nuestra confianza total en Dios nos permite superar nuestros propios límites, hacer frente a lo imposible y vivir de manera sobrenatural, no por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia de Dios. Imagina cómo cambiaría tu vida si pudieras caminar sobre las aguas, confiando completamente en Dios, sin importar cuán grandes sean las olas que te rodean. ¿Te atreverías a dar ese paso de fe, confiando en que Dios tiene el control, incluso cuando todo parece estar fuera de control? La verdadera confianza no se basa en lo que vemos, sino en quién tenemos a nuestro lado. Y con Dios no hay nada imposible. Has llegado hasta aquí. Felicitaciones, porque muy pocos logran seguir hasta el final de un mensaje como este. Has recorrido un camino de reflexión profundo. Has abierto tu corazón para escuchar lo que Dios tiene preparado para ti. Y ahora te encuentras frente a una oportunidad única. No todos tienen el valor de seguir hasta el final, pero tú lo has hecho. Eso significa algo. Significa que has dado un paso más cerca de fortalecer tu fe, de entender lo que significa confiar todo a Dios sin reservas. Ahora quiero que hagas algo muy importante. Comenta en los comentarios una frase que refleje tu compromiso y el porqué de haber llegado hasta el final. Dime por qué decidiste escuchar este mensaje hasta el final. Una frase que exprese tu compromiso con lo que has aprendido, con tu fe y con lo que Dios está haciendo en tu vida. Aquí te dejo una frase sugerida para que comentes. He llegado hasta el final porque sé que Dios tiene un propósito para mi vida
y no voy a rendirme. Comenta esa frase para que puedas saber los nombres de los elegidos que han llegado hasta el final de mis narraciones. Es importante que no solo dejes tu comentario, sino que también compartas este video. La palabra de Dios necesita llegar a más corazones. Tú puedes ser el vehículo de esa transmisión divina. Cuando compartes este mensaje, estás ayudando a que más personas puedan descubrir lo que significa confiar completamente en Dios. Es un acto de fe que se multiplica. Imagina que cada vez que haces clic en compartir, le estás dando a otro la oportunidad de experimentar lo mismo que tú, de ser tocado por la paz y la confianza que solo Dios puede dar. Y si aún no lo has hecho, es hora de que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque este canal es un espacio donde puedes seguir creciendo en tu fe, donde podemos continuar aprendiendo juntos. Suscribirse es más que solo una acción técnica, es una decisión espiritual. Es un compromiso con tu camino de fe, un compromiso de seguir buscando más sabiduría en la palabra de Dios. Si no estás suscrito, ¿qué esperas? No dejes pasar la oportunidad de seguir creciendo espiritualmente, de seguir recibiendo estas enseñanzas que pueden cambiar tu vida. Si no estás suscrito, estás dejando que el flujo de bendiciones se detenga, pero si te suscribes, estás abriendo las puertas a más de lo que Dios tiene preparado para ti. Así que, si has llegado hasta aquí y has tomado la decisión de suscribirte, quiero que sientas orgullo de ello. Eres de los pocos que están dispuestos a comprometerse con su crecimiento espiritual, con el propósito de Dios en su vida. Al suscribirte, te estás asegurando de no perderte ninguna de las enseñanzas que pueden transformar tu vida. Si ya lo hiciste, gracias por ser parte de esta comunidad. Y si no lo has hecho, hoy es el día. Ahora, al finalizar este video, quiero que te tomes unos minutos más. Quédate quieto, en silencio, dejando que la paz de Dios llene tu corazón. Escucha la música de este video, siente la presencia de Dios en este momento y aprovecha para dedicarle unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por el día de hoy. No pauses el video hasta que termine, porque no queremos cortar la conexión que has establecido con el Espíritu Santo. Dale a tu alma unos minutos para descansar en su presencia y permitir que lo que has aprendido hoy se asiente en lo más profundo de tu ser. La confianza total en Dios es un camino, y hoy has dado un paso más en ese viaje. No te detengas aquí. Sigue buscando, sigue creciendo y sigue confiando.